Empujó el cuadrilátero completo. ¡Lo vimos! ¿Qué demonios está haciendo este hombre? Esto nunca lo había visto en mi vida. He visto cosas extrañas en el ring, pero ¡Ey! esto nunca lo había visto. ¡No! ¡Lo elevó! ¡Dios mío, lo elevó! ¡Lo elevó el ring! ¡Lo va a voltear! ¡Lo va a voltear! ¿Viste cómo salió rodando nuestro jefe tribal? Levantó con el montacargas el cuadrilátero. Y Lo está míralo cómo se disfrutando. ríe. Pero este hombre es absurdo. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Haciendo historia de la peor manera posible. ¿Qué es esto? La fiesta más grande del verano llegó y fuimos testigos de cómo la temperatura en el ring se fue elevando. SummerSlam cumplió con lo que prometía y nos regaló grandes combates inolvidables que sin duda alguna pasaron a la historia. Yo soy Quetzal Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SummerSlam 2022. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con el combate por el campeonato femenino de Raw entre Bianca Belair y Becky Lynch. Bianca dominó el inicio con un rompecara a Becky, pero luego la asombrosa Beck se enfocó en lastimar el brazo izquierdo de Bianca. Bianca sufría cada llave y Becky lo disfrutaba, pero la más de WWE consiguió parar el ataque. Mira, no, cao de ella, fuera, no. ¿Y ahí? Eso es maldad absoluta, pero para mala y media. ¿Por qué le hizo eso ahí en la barrera de protección? Mira. ¡Súper machacazo! Belair preparaba un beso de la muerte que Becky convirtió en una desarmadora, pero Bianca se resistió y salió del ring para luego castigarla con un KO contra el suelo. El referee comenzaba el conteo fuera y Big Time Bex apenas si consiguió volver antes del conteo de 10. La campeona intentó aplicarle otro beso de la muerte, pero escapó justo. Jalón de trenza, maltrato, conteo y sorprendentemente se escapa la más de WWE y la asombrosa Bex no lo puede creer. Cuando Big Time Bex preparaba un super maltrato, Bianca lo revirtió en una mosca española, cerró con un beso de la muerte brutal. 1, 2, 3 y Bianca Belair retiene el campeonato femenino de Raw. Terminado el combate, Becky le extendió la mano. Reconocimiento, señores, esto es espíritu deportivo. Pero la fiesta no estaba completa. ¿Pensaste que iba a regresar aquí sola como una idiota? Tengo a las mejores del mundo aquí. Las mejores de todo el maldito mundo aquí, mira. No está sola, Bianca, de repente no está sola. Ya va, espérate, déjame recoger la mandíbula del piso. The Miz, acompañado de Maryse y Ciampa, llegaron al ring para su enfrentamiento con Logan Paul. Y Logan Paul dio una muestra de que está a la altura de WWE, dominando gran parte del combate. Ni la intervención de Ciampa, ni las distracciones de Maryse cuando distrajo al árbitro evitando que el referee hiciera la cuenta cuando Logan cubría al Miz, pudieron ayudar al asombroso que fue derrotado por Logan Paul. En el combate por el campeonato de los Estados Unidos, Theory llegó al ring muy confiado en recuperar el campeonato y arrancó el ataque usando el maletín de Money in the Bank. Lashley se recuperó y le hizo una bandera al señor Dinero en el banco. Castigo con lazos, uno tras otro y contra lona brutal. Theory se salió del ring para huir del castigo. Fue por el maletín y se preparaba para irse, pero Lashley le bloqueó la escapada y lo azotó contra la barrera 2 veces. Theory se recuperó con unas patadas voladoras. Cuenta, 1, 2, nada. Rompe cara del todopoderoso al señor Dinero en el banco y la gente gritaba por el campeón. Sin embargo, la otra sí entra. Theory, oh no, la fuerza del todopoderoso. ¿A dónde lo lleva su movida final? Mira, qué contralona horrible, rompe todo. Y nunca me quedó claro quién ganó la competencia de poses. Varios pasos y contralona de poder. Y mira, ya sabemos cómo terminan esas competencias de poses cuando se trata de ir en contra del todopoderoso. Luego del golpe, Lashley se recuperó y fue por un levantamiento militar que después convirtió en un candado del dolor, provocando que Theory se rindiera. Bobby Lashley retiene el campeonato de los Estados Unidos. Finn Balor y Damian Priest llegaron acompañados de Rhea Ripley y los Mysterio entraron y fueron directo al ataque, pero The Judgment Day los contuvo rápidamente. Dominic hizo un topetazo a Priest fuera del ring y Rey terminó de castigarlos con un mortal atrás de lujo. Los Mysterio estaban que arden y dominaban el combate, pero Damian intervino para que Balor recuperara el dominio. Entonces comenzó una serie de castigos a Dominic contra las cuerdas, a la espalda, machetazos, etc. Dom consiguió escapar del castigo y darle el relevo a Rey, que entró directo a castigar con todo a Priest. Es válido, papá. Ya lo dije antes. Si la vida te da un regalo, estira esa mano. Tanto cariño y respeto que ha habido de Damian Priest. ¡Mira! Así surfeaba yo. Cuando los Mysterio estaban listos para castigar a The Judgment Day con una doble 619, Rhea intervino evitando el ataque y castigó a Dominic en el borde del ring. Se preparaban para castigar a Rey cuando se apagaron las luces y...
¡No! 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 ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡No puedo ni creerlo! Yo no puedo creerlo tampoco, pero sí puedo creer que esto significa peligro para el día del juicio. Los Mysterio aprovecharon la ventaja. Doble 6-1-9. Rey Mysterio va a la cobertura y victoria para los Mysterio. Pat McAfee le borró la sonrisa de la cara al feliz Corbin al derrotarlo en un mano a mano donde demostró un gran talento en el ring, pero igual se atrevió a romper un poquito las reglas para llevarse la victoria. Street Profits llegaron dispuestos a arrebatarle los campeonatos en parejas unificados de WWE a los Usos, con el referee invitado Jeff Jarrett para asegurarse que todo estuviera en regla durante el combate. Los Usos comenzaron con el dominio, castigando a Dawkins con todo su arsenal. Candado al cuello a Dawkins, castigo contra las cuerdas, Ford entró desatado y castigó con una plancha a Jay. Jay contraatacó con una super patada, pero Montes respondió con una desnucadora hermosa. Jay retomó el dominio y castigó a la nuca de Montes Ford, cobertura y nada. Los Usos contraatacaron con una doble patada. Jimmy le aplicó una super plancha zapito a Dawkins que se escapó de la cuenta de 3. Los Usos volvieron a castigar a Angelo con una doble plancha zapito. Cobertura, pero Montes interrumpió justo a tiempo. Cuidado, Jay, yo creo que no se dio cuenta. ¡Ay, otra vez! ¿Se va a repetir la historia? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dios mío, el bombazo se produce! ¡Desde los cielos, no! ¡Desde los cielos, no! ¡No, Dios mío, no lo permitas! ¡Desde los cielos, la plancha sapo de Montes Ford! Le volvió hasta la ñanga, ¿la viste? Pero ¿cómo no? Si con la altura que Claro, y el logra. impacto es Se horrible. acabó. Se acabó. Bueno, Dios. Montes frustrado le reclamó a Jeff Jarrett y le dio el relevo a Dawkins. Los Usos conectaron una doble patada a Angelo, uno de brutal. Cobertura y los Usos retienen los campeonatos en parejas unificados de WWE con una clara victoria. Y llegó el momento de que la campeona de SmackDown, Liv Morgan, defendiera el campeonato contra Ronda Rousey. Yo no quiero... ¡Ey, Dios mío! Mira la fuerza que tiene esta mujer. Mira la forma, la seguidilla. No lo logró. Lo había determinado. La conexión que tiene para el llaveo. Las rodillas, la conexión que hace, cómo lo hilvana todo. Y buscaba Oblivion. No hay olvido, no hay olvido. Rousey atrapó a Morgan en una palanca al brazo que Liv logró evitar, pero Ronda lo intentó nuevamente. La campeona se enredó en el cuerpo de Ronda para tratar de liberarse, pero Ronda consiguió levantarse, entonces Liv la tiró a la lona con un crucifijo. Fue la cobertura, pero Ronda logró escapar. Se notaba que para este punto, la campeona estaba resentida del brazo y el referee le preguntó si quería continuar con el combate y Liv asintió. Esta mujer es una guerrera, señores. Ronda la atrapó nuevamente en otra palanca al brazo, pero Morgan se levantó y consiguió poner los hombros de Rousey plano sobre la lona. Conteo de 3 y Liv Morgan retiene el campeonato femenino de SmackDown. Ronda Rousey reclamaba que la campeona se había rendido mientras el referee hacía el conteo. Indignada por la decisión, la mujer más mala del planeta desató un ataque contra Liv Morgan, castigándola una vez más con una palanca al brazo, y cuando el referee quiso detenerla, le aplicó la palanca a él hasta que salieron varios oficiales a detenerla. Se volvió loca esta mujer. ¿Cómo les cuento lo que siguió? Brock Lesnar llegó al ring montado en una excavadora con todo el flow. Y todavía no sonaba la campana cuando la bestia vaquera le cayó del cielo al jefe tribal y le dio la bienvenida a Suplex City con 2 suplex divinos. El jefe de la mesa no podía con su alma cuando llegó el cuarto suplex de la noche. Roman se armó con los escalones metálicos, castigo a la cara de Brock y segundo orinague contra la mesa a la bestia. Ahora el jefe tribal lanzó una dosis de derechazos del superhombre. Lanza y Lesnar estaba en la lona. Llegaron el quinto, sexto y séptimo suplex de la noche y el primer F5 y ahora la cuenta ya estaba muy cerca del 10, pero el campeón seguía poniéndose en pie. Brock intentaba un F5 que Roman revirtió a una guillotina. Brock le volteó la movida y lo atrapó en un candado y Roman se desvaneció. Entonces Lesnar fue por la artillería pesada. He visto cosas extrañas en el ring, pero esto nunca lo había visto. ¡No! ¡Lo elevó! ¡Dios mío, lo elevó! ¡Lo elevó el ring! ¡Lo va a voltear! ¡Lo va a voltear! ¿Viste cómo salió rodando nuestro jefe tribal? Levantó con el montacargas el cuadrilátero. Lo está disfrutando. Pero este hombre es absurdo. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Los Usos llegaron a intervenir, pero la bestia los despachó. Paul Heyman le ofreció los campeonatos con tal de que parara la masacre, pero solo consiguió un F5 sobre la mesa de comentarios. Lanza de Roman a Brock y los dos en el suelo. La cuenta llegaba a 9 cuando ambos pudieron levantarse a duras penas para detener la cuenta.
Fury llegó justo como había prometido. Golpeó a Roman con el maletín y estaba a punto de hacer oficial el canje cuando Lesnar lo levantó y le aplicó un F5 sobre el maletín. El campeón fue por el maletín y molió a golpes a Brock Lesnar. Se inició el conteo, pero Brock se levantó nuevamente. Entonces Roman lo golpeó con el campeonato y le lanzaron todo lo que tenía a la mano para evitar que se levantara. Conteo de 10 y Roman Reigns sigue siendo el campeón indiscutido universal de WWE. Hasta aquí todos los resultados de SummerSlam 2022. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.